Abraham, Isaac y Jacob nunca vieron la dimensión del nombre de Yahweh. Ellos lo pronunciaban, pero no sabían quién era él. No lo conocían a profundidad, no sabían que ese era el Dios del pacto y que progresivamente se les iba a ir revelando. ¿Y por qué traigo este tema? ¿Saben por qué? Porque esas palabras, esas canciones que los niños cantaron hoy durante la cantata, probablemente ellos no tienen la dimensión que nosotros tenemos. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Que el Señor el día de mañana transforme y regenere sus corazones. Ese es el deseo de todos nosotros. No es en vano lo que nosotros hacemos, y eso es lo que vamos a tocar hoy en el texto. Cada palabra, cada frase que nosotros le hablamos a nuestros hijos de Yahweh, del Dios del pacto, ellos algún día lo van a entender, y ese es el anhelo y el deseo de nosotros. Que cuando estos muchachos salgan allá el día de mañana digan: Señor, sálvame. Cantábamos, la salvación es del Señor, no es de nosotros, es de Él. Y eso es lo que debemos hacer, orar al Señor de la salvación, que tenga misericordia y dé gracia a estos corazones que sabemos que están muy quebrantados. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Tú eres bueno. Tu misericordia, Señor, es para siempre, es eterna. Tu mano, Señor, está sobre nosotros. Gracias, Cristo, cantábamos hace poco, porque tomaste mi maldad, la llevaste, Señor. Señor, y qué hermosa ilustración que hace el apóstol Pablo, explicando de una manera tan sencilla la doctrina de la justificación, al decir que lo mío es de Cristo y lo de Cristo es mío. Mi pecado fue puesto en Él y su justicia perfecta en nosotros. Y por eso hoy venimos delante de ti con confianza, a pesar de que hemos fallado, a pesar, Señor, de que nuestra fe, de que nuestra vida de santidad y de piedad a veces falla, Señor. Pero qué bueno es esa confianza que tenemos, que si confesamos nuestros pecados, tu fidelidad, tu amor y tu justicia nos va a limpiar de ellos. Gracias, Señor, por la cantata, gracias por los niños. Bendíceles. Bendíceles, Señor. Gracias porque a través de ellos vemos tu misericordia también. Cómo los has provisto, cómo los has guardado y cómo los has cuidado. Ahora, Señor, quita distracción de nosotros para que podamos entender tu palabra. Háblanos, Señor. Señor, y te pido que me utilices a mí, siendo un hombre pecador imperfecto, pero manifiesta tu gloria. Úngeme, Señor. Quita distracción de todos nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y el texto de hoy es en Primera de Corintios, capítulo 15, si me permiten un poco de agua. Y es un texto muy extenso que pudiéramos pasar domingo tras domingo, tras domingo, tras domingo, exponiendo ese texto. Y voy a tratar de resumirlo, y todos o la mayoría saben que ese texto es acerca de la resurrección de Cristo. Y el título del sermón es Nuestra vida a causa de la resurrección, o cómo luce la vida de un creyente a causa de que Cristo resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Y como decía al principio, este capítulo es tan extenso, que el apóstol Pablo lo primero que hace es defender la resurrección de Cristo. Es defenderla. Y yo siempre cuento esta anécdota porque me trae memorias de, no puedo decir de mi infancia, pero sí me trae memoria de mis primeros años de casado y de tantas cosas. Yo soy mucho de ver documentales, y para mí Discovery Channel era lo máximo. Animal Planet era lo máximo para mí. Pero tristemente estos canales se han ido a un libertinaje completo y he dejado de verlo. Pero cuando llegaba la Semana Santa, Discovery Channel hacía una promoción tan buena que yo no me perdía esa semana. Y entonces daban datos acerca de si Cristo resucitó o no.
Y ya ustedes se imaginan. El punto donde yo ya dejé de ver a Discovery Channel fue cuando ellos sacaron el Evangelio según Judas Iscariote. Y bastó 15 minutos para decir, no voy a perder el tiempo. Y de ahí para allá, todo eso se vino abajo. Así que el apóstol Pablo, y voy a andar por todo el capítulo 15 de Primera de Corintios, así que me perdonan, ¿verdad? Para los que son grandes expositores me van a poner cero en homilética, pero ese es el texto y voy a tratar de exponerlo para poder entenderlo. Primera de Corintios capítulo 15, y Pablo está defendiendo la resurrección de Cristo. Y Pablo lo hace de tres maneras. Si vemos en los versículos del 1 al 3, Pablo dice, además, los declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. El apóstol Pablo empieza su argumentación defendiendo la resurrección de Cristo por la palabra que está escrita, por el Evangelio. Por eso él dice, además los declaro el Evangelio que yo he predicado, el cual asimismo si retenéis la palabra. ¿Qué palabra? Ese Evangelio. No creíste en vano. Y otra vez le dicen el tercero, porque primeramente lo que os he enseñado, lo que yo recibí. Otra vez, Pablo empieza a defender la resurrección de Cristo con la autoridad de la palabra de Dios. Otra manera que Pablo defiende la resurrección de Cristo es a través de la evidencia, de testigos oculares, y lo vemos del 5 al 11, y que apareció a Cefas, y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por gracia de Dios, yo soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia del Señor. Otra vez, ya vimos que Pablo defiende por la autoridad de la palabra, ahora la evidencia de los testigos. Hermanos y amigos que están aquí, esa es una prueba. Y uno da gracias a Dios por los testigos oculares de la resurrección de Cristo. Porque eso no se puede borrar. Eso está ahí. Se le apareció a 500 personas. Y después a este y después al otro. ¿Cómo trabaja la justicia aquí? ¿En base a quién? En base a testigos. Si no hay testigos, entonces no hay caso. Pero aquí Pablo va y lo lleva ahí, les dice primero la palabra. ¿No creen por la palabra? Ok, hay testigos oculares de la resurrección de Cristo. Si hay algo que el que no cree, el necio, que no cree, el ateo, el necio, que no puede evitar y que no puede refutar y que no puede esconder, es al Jesús histórico. Ellos en sus libros y en sus argumentaciones no tienen nada que decir porque el Jesús histórico existió. Ahora, el problema con ellos es lo divino. Oh, no, él no era Dios. Entonces, hay evidencia de testigos de que él resucitó, se le apareció a 500 personas. Y de los versículos del 12 al 34, Pablo utiliza la lógica y la razón. El sentido común. Que hoy en día el sentido común ya no le podemos decir tan abiertamente a la gente, utilice. Ese sentido común ya no. Hay que decirle que lo utilice, porque se está perdiendo ese tipo de cosas. Así que después de que Pablo argumenta acerca de la resurrección de Cristo, él pasa a explicarnos cómo esta doctrina o cómo esta enseñanza de la resurrección es tan importante para nuestra vida. Y lo hace de una manera muy del apóstol Pablo. El apóstol Pablo gastaba en sus cartas capítulos tras capítulos tras capítulos de qué?
de pura teología. Miren, entiendan esto, y esto es esto, y esto es esto. Y cuando ya quiere ponerla en práctica, dice, por lo tanto, Romanos 12, ¿verdad? Por lo tanto, después de haberle dicho todo esto, es así como deben vivir. Aquí Pablo hace lo mismo y nos dice, después de todo lo que les he dicho, después de la resurrección de Cristo, es así como deben vivir. Y por eso es el tema del sermón, es nuestra vida, cómo luce nuestra vida por causa de la resurrección de Cristo. Si me acompañan al versículo 35, dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y Pablo los reprende, pero no de una manera de tratando de humillarlos en el 36 y les dice, necio, lo que siembras vivifica. Julio hoy habló de Dragon Ball y de todo lo demás. Parece que veníamos en la misma página, pero en Marvel, el cómics, hizo una de Spider-Man, hizo una de un mundo paralelo. Y eso es lo que yo le quiero poner hoy. Pablo, como que Pablo dice, va a haber alguien en este siglo o en los venideros que va a decir, pero ¿y cómo resucitarán los muertos? Entonces, Pablo está como en ese mundo paralelo de que alguien va a preguntar, no, pero eso es mentira. Pero ¿cómo van a resucitar los muertos? Es como que si hubieran dos mundos paralelos y Pablo nos prepara para eso, para en ese mundo paralelo de ver cómo luce la resurrección de Cristo. Ahora, todos sabemos cuando la gente muere. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Han visto ustedes resucitar a alguien? No, todos sabemos, todos hemos visto. De alguna manera hemos visto cuando alguien muere, pero nunca hemos visto cuando alguien resucita. Sabemos cómo luce la muerte, pero no sabemos cómo luce una resurrección, porque no la hemos visto. Nuestros ojos no han visto a alguien resucitar. Miren, cuando yo vi un muerto, yo creo que yo tenía 9 años por ahí. O sea, cuando yo lo vi, no digo que lo vi en la televisión o en el periódico, ya estoy viejo, antes se leía periódico, no era en el teléfono. Fue un accidente, fue una patana por una carretera. Nosotros vivíamos por la autopista, como una carretera como la autopista Duarte, y venía una patana y un señor cruzó la calle y no llegó, y vi eso. Y eso me causó a mí un impacto tan, pero tan tremendo, que hasta el día de hoy tengo esa memoria ahí fresca en mi cabeza. Ahora, hermanos, para nosotros los creyentes, no es tan difícil entender que alguien resucite. No debería ser difícil entender. Pablo ya dio los testigos. Está la palabra, están los testigos oculares y está la lógica. Ahora, para uno creyente, el escuchar de que un hombre murió y resucitó al tercer día es una locura. Para nosotros no debería de ser una locura. Y como les decía, Pablo en el 36 no es que los está insultando realmente a los corintios, porque no esa es la idea y no es esa la connotación, la palabra necios, sino que él está como tratando de insistir en un punto. Vamos a ponerlo así. Esa es la mejor traducción que se le puede dar. Al hecho de que él les diga necios, no está tratando de humillarlos, sino que está tratando de insistir en el punto de la resurrección. ¿Ven cómo Cristo y Pablo predicaban diferente? Porque Cristo, cuando quería llamarnos la atención de algo, ¿qué hacía? Lo repetía varias veces. Pablo utiliza de otra manera. Y él está tratando de no burlarse de ellos, sino de seguir insistiendo en el punto de la resurrección de Cristo. Y allí dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo y de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Y Pablo nos lleva a otro tema, ahí, la revelación general de Dios. Todo lo que nos rodea, aparte que nos habla de Dios, también habla de una resurrección.
Cuando nosotros tiramos una semilla a la tierra, ¿verdad? ¿Qué hace esa semilla? Vuelve a ser una planta. Entonces, el texto nos lleva a eso, a que ya utilizó toda la argumentación posible y dice, bueno, si no entienden, déjenme ayudarles entonces con la creación. Y ahí es donde introduce los temas de la semilla, el que siembra, lo que nace. Es así, es así. Entonces, Pablo está tratando de enfatizar el punto de que la resurrección de Cristo es real, es real. Miren, hay gente, es curioso, hay gente en la India, por ejemplo, en Indonesia también, creen en la reencarnación. Hay muchos que creen en la reencarnación. Ellos creen que al morir van a reencarnar, ya sea en una planta o van a reencarnar en un animal. Hay otros que creen que la vida no tiene sentido. Y eso se le conoce como nihilismo. Yo no sé, los muchachos acá son mucho de Naruto y eso. Pero hay un personaje en Naruto llamado Nagato. Nagato, para él la vida no tiene sentido. Nagato es un nihilista. Nagato vive la vida porque hay que vivirla y se acabó. Hermano, nosotros no creemos de esa manera. Nosotros no creemos en la reencarnación. Nosotros no creemos en el nihilismo o creer que la vida no tiene sentido y hay que vivirla como vivirla. No. Nosotros como creyentes creemos y afirmamos la resurrección de Cristo. Miren, en Estados Unidos se ven tantas cosas raras. Hay un programa y ustedes pueden buscarlo. Hay una página que se llama se llama Proyecto Urbano de Muerte. El Proyecto Urbano de Muerte, ¿qué es lo que hacen? Bueno, entierran a la persona y entonces cuando esa persona se descompone, agarran la tierra y ¿qué creen que hacen con esa tierra? La guardan en su casa porque tienen un pedacito de su familiar o de su amigo y eso. Empiezan a abonar plantas ahora con restos, con cenizas de personas muertas. Entonces siembran la planta y cuando tienen la planta, pum, se la llevan y la ponen de adorno. Y eso es, esta es parte de mi familia. ¿Ven qué locuras? Ya vimos al nihilismo, ya vimos a los que creen en la reencarnación y ahora vemos este tipo de cosas. Gente que cree que al abonar la planta con la ceniza de su familiar va a adquirir un pedacito de su familiar. Qué locura, ¿no? Qué locura. Así que la doctrina o la enseñanza de la resurrección nos enseña tres cosas. Y la primera es, la doctrina de la resurrección confirma, sostiene la dignidad o el respeto de la vida humana. Hermanos, Cristo se hizo un ser humano, fue crucificado, fue sepultado, resucedió al cielo y la Biblia nos enseña que fue en cuerpo y alma. O sea que la resurrección de Cristo dignifica la vida humana. Y les hago esta pregunta a ustedes en modo de aplicación. ¿Cómo piensan ustedes de su cuerpo físico? Yo no digo nada porque aquí está Vianelli y me va a decir, usted toma Coca-Cola todos los días, entonces. ¿Cómo pensamos nosotros de la vida humana, del vecino? Y les hago esta pregunta. ¿Tratamos nosotros con dignidad a las personas de otro color? ¿O tratamos con dignidad a las personas que no hablan el mismo idioma que nosotros? ¿Y qué de ustedes, jóvenes? De Gedeón 1, 2 y 3 y Esther 1 y 2. ¿Cómo se tratan ustedes, entre ustedes? ¿Se tratan dignamente? Ahora la pregunta es para nosotros. Nosotros adultos, ¿tratamos dignamente a los muchachos? ¿Tratamos con dignidad entendiendo que la resurrección de Cristo viene a afirmar la dignidad de la vida humana? ¿Lo hacemos de esa manera?
Así que Dios vino a resucitar, Cristo, bueno, Dios sí, Cristo vino a resucitar en un cuerpo humano. Él se pudo haber saltado todos los procesos. Murió y pudo haber ascendido, no. Pero Él resucita en cuerpo y alma, nos dice la palabra del Señor. Pensemos de esta manera. Mercy, que está a punto de dar a luz. La otra Emily, que está a punto de dar a luz también. Todo ese proceso que se ha desarrollado en el vientre de Mercy, en otros que empieza a desarrollarse, en otras hermanas que empieza a desarrollarse, ese mismo proceso Cristo lo pasó. No fue que Cristo, ¡pum!, salió de la noche a la mañana. Fueron 9 meses que Él estuvo en el vientre de María. Yo no sé si ustedes habían pensado en eso. Él pateó, creo yo. Él se movía probablemente de noche. Analicemos, probablemente María se ponía de lado y de repente se despertaba porque Jesús pateaba. Pensemos de esa manera. ¿Y qué vino a hacer Cristo? A eso, a darle dignidad a la vida humana. Y la resurrección, eso es lo que nos enseña. Porque Él resucita en un cuerpo como el de nosotros, algo físico. Imagínense en esto, que hoy en día, ya no hay respeto por esa unión entre el óvulo y el espermatozoide y lo que se empieza a crear en el vientre. Ya no hay respeto, hay que sacárselo, porque no estoy preparado, ya no hay. Y es legal. Ahora, el hecho que sea legal no quiere decir que sea correcto. Hermanos, y damos gracias a Dios realmente. Y yo creo que aquí muchas veces hemos dado gracias a Dios y hemos alabado la actitud de nuestras muchachas. Lo hemos hecho y damos gracias a Dios porque está visión de esperanza, está vida, está red de misericordia. ¿Y qué está haciendo Él? Dando dignidad al ser humano, dando dignidad a aquel que es el menos protegido. Eso es lo que está haciendo. Y ese es nuestro trabajo también como iglesia, darle continuidad a esa dignidad de la vida humana, porque Cristo nos enseña que la vida humana es digna, es digna. Así que Dios pudo haberse saltado todas esas partes mínimas de la existencia humana, pero no lo hizo. Él estuvo 9 meses en el vientre de su madre y experimentó todo el desarrollo de la vida humana. ¿Cómo? Santificándola y enseñándola que desde el momento de la concepción es una vida y es digna y vale la pena honrar esa vida. Y Pablo otra vez retoma el argumento de la creación y todo lo que nos rodea. Habla de los animales, habla de los animales terrestres, habla de las aves, habla del sol y la luna. ¿Y qué creen? Ninguna de estas partes tiene la dignidad que tiene la vida humana. Si volvemos a Génesis capítulo 1, ¿qué dice? Niños, ¿qué dice Génesis 1, 26 y 27? Vamos a ver. Pregunta de catecismo. Vamos a ver. A imagen, ¿y qué? Y semejanza de Dios nos creó. En los animales no los creó a imagen y semejanza de nosotros. A los árboles tampoco, a la creación tampoco. Fue muy enfático el Señor en decir a la corona de la creación. El ser humano es la corona de la creación y lo hice a imagen y semejanza mía. No hay nada alrededor de nosotros que tenga la dignidad que tiene la vida humana. Y eso es lo que el Señor hace cuando resucita. La idea es que la gloria de la vida humana no es la misma que la gloria de las demás cosas. No es así. Cuando muere alguien en un accidente, y pudiéramos ponerlo de lo más reciente que acaba de pasar en la capital, ¿verdad? Muy triste. A mi esposa le dije yo que yo estuve una semana leyendo las noticias y escuchando testimonios de tantas cosas.
Pero todo el país y gente que vive de afuera, no sé ustedes, pero miren cómo Dios nos formó de tal manera que todos nosotros sentimos mucha tristeza por las 200 y tantas vidas que se perdieron ahí. No conocíamos a nadie de ahí. No eran amigos de nosotros no, pero no sentimos nosotros tristeza. Es porque el Señor nos creó de esa manera. Y como esa vida humana tenía dignidad, nosotros sufrimos y nos entristeció de tanta gente que ahí murió. Así que la resurrección de Cristo viene a dignificar la vida humana, porque Él resucita en un cuerpo. Y a modo de aplicación es eso, hermanos. Toda vida, el que está al lado mío, el de allá, el diferente color de piel, idioma, nacionalidad, preferencia sexual, aún esa vida tiene dignidad. Y nosotros como creyentes debemos de respetar y amar esa dignidad. Debemos de hacerlo. Es nuestro trabajo y eso nos enseña la resurrección de Cristo. Él vino a dignificar, Él resucita en cuerpo y alma. Como les decía al principio, Él pudo haberse saltado los procesos de su nacimiento y los de su resurrección y se acabó y no hay problema. El argumento se acabó porque Él es Dios, pero esa es la enseñanza que Cristo nos da. Punto número 2. La resurrección de Cristo transforma o cambia la manera en que nosotros vemos la salvación. Y eso es del versículo 45 al 53. Así que también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, y luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor es del cielo. Cuál el terrenal, tales también los terrenales, cuál celestial, tales celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y nos lleva al primer Adán. Todos sabemos qué pasó en el huerto del Edén. Todos sabemos. Dios creó al hombre. Adán le da un mandato. Lo desobedecen. Y las consecuencias, todos las sabemos. Y aquí también, ¿por qué cambia y transforma nuestra manera de ver la salvación? Y les dije, íbamos a andar por todos lados. Y si vamos unos versículos atrás, el 21 y el 22, nos dice, porque cuando la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Otra vez, la muerte entra por Adán. Creo que en uno de los sermones yo hablé de que Adán es nuestra cabeza federal. En Adán todo el que nace, aún Piero, en Adán es culpable. Todos. Nadie se salva de esas. Nadie, absolutamente nadie se salva. El texto lo dice muy claro. En Adán todos somos pecadores. Pero ¿cómo es posible que esa criatura tan pequeña, ¿verdad? Hoy tenía a Emily y yo aquí ahí y la estaba viendo ahí. Una niña, en Adán Emily es culpable. Es culpable. Todos somos culpables en Adán. Él es nuestra cabeza federal. Él nos representa. Delante de Dios todos viene Adán y dice, no, estos nacieron de mí, son mi descendencia. Ah, pues el Señor dice, son culpables. Pero ahí están los peros de Dios. Pero en Cristo nosotros
ya no somos culpables. O sea que Adán es nuestra cabeza federal en el pecado, Cristo es nuestra cabeza federal delante de nuestro Padre. Ahora, si Adán es nuestro representante, entonces es por eso que es tan importante el nacimiento virginal de Cristo. Es tan importante el nacimiento virginal de Cristo, porque si Cristo hubiera nacido de una manera ordinaria, ¿qué creen? Él fuera culpable en Adán también. Yo lo dije la vez pasada en un sermón aquí, y que me perdonen, pero el dar a luz de manera ordinaria no es un milagro. Estamos minimizando el verdadero milagro que fue haber nacido, concebido por el Espíritu Santo. Eso no es natural, eso es extraordinario. Nadie más ha nacido como nació Cristo, y por eso es que el pecado a Cristo no lo tocó. Jamás. ¿Por qué? Porque él no fue engendrado de manera ordinaria. José y María no tuvieron relaciones. Por eso el pecado en Cristo no hubo pecado en él, aún desde el vientre de su madre. Por eso es tan importante entender esa cabeza federal que es Adán y esa cabeza federal que es Cristo. En uno todos merecemos la condenación, en el otro somos salvos por gracia. Ustedes ven qué importancia es la importancia del nacimiento virginal de Cristo, y por eso es que la resurrección nos cambia la manera de cómo nosotros vemos la salvación del Señor. Imagínense ustedes, María, y le dicen: estás embarazada del Espíritu Santo. A mí la gente me pregunta acerca de la llenura del Espíritu Santo y les digo, esa mujer estaba llena del Espíritu Santo. Y no hizo nada raro, simplemente obedeció. Esa mujer estaba llena, pero llena del Espíritu Santo. No hizo nada raro, simplemente dijo, bueno, yo cargo al Mesías aquí, voy a obedecer. Aún así, si se dan cuenta, voy a morir apedreada y me van a acusar. Así que en Adán todos somos pecadores, en Cristo todos somos salvos. Cristo nació de manera sin pecado. El nacimiento virginal de Cristo es tan importante en la salvación porque en él no hay pecado. Aún desde el momento que nace hasta que muere y asciende al Padre, perfectamente, sin pecado. El pecado no arruinó absolutamente nada de su vida. En Adán estamos destituidos de la gloria de Dios. En Cristo somos hechos hijos de Dios. Él nos llama hijos de Dios y debemos vivir como hijos de Dios. Adán nunca representó a Cristo. La Escritura enseña que Cristo fue concebido por el Espíritu Santo. Preguntas jóvenes, preguntas hermanos, amigos. ¿Adán pecó? ¿Cristo pecó? No. Pregunta de seminario. ¿Pudo Cristo haber pecado? Siempre lo meten en esos ganchos a uno. Pudiéramos decir que sí, pero no lo iba a hacer porque no iba a ir en contra de su naturaleza. Cristo nunca pecó, obedeció perfectamente al Señor, Él fue justo. Una de las cosas que yo siempre utilizo, una ilustración que utilizo para resolución de conflictos en la biblioteca, los muchachos a los que les doy clases saben que ese es el lugar donde se resuelven los conflictos acá en la escuela, es esta. Cuando ellos vienen y dicen, no, pero es que él, por culpa de él, yo hice lo que tenía que hacer. Y yo siempre les digo, y lo llevo al Edén y les digo, miren en el Edén, todo tan perfecto, todo tan bonito, todo tan excelente que había ahí. Y Adán pecó. Y vámonos más adelante, allá al Nuevo Testamento, y vemos a Cristo en condiciones más complicadas, donde la gente lo escupió, habló mentiras sobre él. ¿Qué no le hicieron a él? Y nunca pecó. Nunca pecó. Adán pecó en condiciones mejores. Cristo nunca pecó en condiciones aún más complicadas. Así que Cristo
es el que nos representa delante de Dios. Aquellos que estamos en Cristo, ya no es Adán que nos representa, es Cristo. Somos justos, somos perfectos. ¿Por qué? Porque el Padre ve a Cristo y no a nosotros. Esa es la enseñanza de la justificación. Lo que era mío, cuando yo me casé con mi esposa, yo no tenía nada. Ella sí tenía. Ustedes saben, gringa, nací de Nueva York, y yo llegado de Honduras, sin nada. Cuando yo me caso con mi esposa, hicimos un pacto delante del Señor. Y dijimos, lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Así que el Hyundai Accent que ella tenía, yo no tenía, era mío. Yo andaba a pie. Pero cuando nos casamos ya tenía por lo menos algo en que andar montado. Hicimos ese pacto. Bueno, la justificación es eso mismo. Lo mío, en ese pacto, lo mío es de Cristo y lo de Cristo es mío. ¿Y qué es lo único que tenemos nosotros? Pecado. ¿Y Cristo qué tiene? Dice, las inagotables, las que no se pueden contar, riquezas de su gracia. ¿Ven que es mejor estar en Cristo que en Adán? ¿Ven todo lo que nosotros ganamos en Cristo? ¿Ven cómo la resurrección de Cristo nos cambia por completo? ¿Ven cómo la resurrección de Cristo ahora nos da que el nacimiento virginal es tan importante? Porque nos damos cuenta de que Cristo, aún desde que nace, nunca fue contaminado por el pecado. ¿Ven la importancia de Cristo en la salvación de nuestras almas? Honrad al Hijo para que el Padre no se enoje, dice el Salmo, ¿verdad? Y Juan lo repite. Eso es lo que nos queda, hermanos. Hay un espíritu que mora en nosotros y ese espíritu nos lleva a honrar al Hijo. Y al honrar al Hijo, ¿qué creen que hace el Hijo? Honra al Padre. Por eso que nosotros somos trinitarios. Alguien decía por ahí, nuestra mente y nuestra conciencia nunca va a estar satisfecha hasta que no declaremos y confesemos al Dios Trino. Va a estar insatisfecha porque el Espíritu no glorifica al Hijo, el Hijo no va a glorificar al Padre. Y como le dijo el Padre al Hijo, yo te glorificaré. ¿Ven cómo es ese ciclo? ¿Ven cómo el Señor tiene cada detalle de nosotros? Y el último punto número 3, cómo la resurrección transforma la proclamación del Evangelio. Versículos 54 al 58. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorruptible y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, todos vamos camino a la muerte. No sé si me van a entender el chiste, porque dicen que los chistes de pastores son malos, pero el índice de muerte en todo el mundo es 1 por persona. Todos vamos a morir. No está como aquel otro que dice, de cada 10 que miran televisión, 5 son la mitad. Claro. El índice de muerte es 1 por persona. Todos vamos a morir. Todos. Nadie puede comprar la muerte. Nadie puede calmarla y nadie se va a escapar de ella. No hay nada que podamos hacer para evitarla. No hay nada. Todos en algún punto vamos a morir y no vamos a escapar de ella.
La resurrección de Cristo nos dice que la muerte ha sido vencida. Y como resultado de nuestra unión con Cristo, también nosotros la hemos vencido. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Pablo lo dice, vamos a resucitar en cuerpo y alma. ¿Con un cuerpo como? ¿Con las hernias discales que yo tengo? No. Glorificado. Todas esas dolencias que nosotros tenemos, ya no las vamos a tener. Y si al final las tenemos, ¿qué importa? Y vamos a estar con Cristo allá. La meta no es llegar al cielo. La meta es disfrutar del Hijo de Dios y de la presencia de Dios todo el tiempo. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sin Cristo no hay victoria. La victoria la obtendremos con Cristo. Fuera de Cristo no hay absolutamente nada. No hay nada. El 58 dice, así que hermanos míos, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Proclamar, predicar, es la idea por la resurrección de Cristo. Y esta proclamación nunca es vana, nunca es inútil. Eso es lo que el texto está diciendo. Así que hermanos míos y amados, está firme y constante creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, porque la proclamación del Evangelio nunca ha sido en vano. ¿Y por qué estamos nosotros hoy aquí? Porque alguien nos proclamó del Evangelio y el Señor nos dio gracia y estamos aquí. O sea que no es en vano. ¿Ustedes creen que es en vano cada vez que se repite una pregunta de catecismo aquí con los niños? No es en vano. Si no, pregúntenle a los profes que están aquí, ¿verdad, Isis? Que hay veces uno quisiera cerrar todo y decir, me voy y no vuelvo. Pero no es en vano. Y la merienda allá atrás, y esa empujadera, y eso, no es en vano, hermanos. No es en vano. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos proclamando de alguna u otra manera el Evangelio. No es en vano. Porque Dios ha prometido que Él va a cumplir sus promesas. Así que hermanos del grupo operativo, sigamos trabajando. Sí, sigamos trabajando. Yo hoy me levanté más temprano de lo normal el día domingo. Porque había que estar a las 9 aquí. Y no se escuchaba tan bonito eso. Yo estaba allá atrás y yo escuchaba a esos niños gritando y yo decía, Señor, gracias. Gracias. Algo está haciendo el Señor en el corazón de ellos y en los de nosotros también. Probando nuestra paciencia, probando nuestro dominio propio. No es en vano, hermanos del grupo operativo, lo que estamos haciendo. Sigamos proclamando las verdades del Evangelio y no nos cansemos. Aunque no miremos resultados exitosos, nuestro éxito está en proclamarlo fielmente. Ya el Evangelio fue proclamado, ya ganamos. Ya ganamos. Si no, miren al Señor. Tremendo sermón que dio y no se le convirtieron muchos. No fue en vano, porque la proclamación del Evangelio nos conforma a la imagen de Cristo. Romanos capítulo 6 nos habla de eso. Somos siervos de justicia y nos vamos a ir transformando de gloria en gloria y nos vamos a parecer a Cristo. Morimos con Cristo, fuimos bautizados con Él juntamente y con Él ¿qué? Resucitaremos juntamente con Él.
Así nosotros, dice el apóstol Pablo, debemos andar en esta vida. Es andar 24/7. Para los amigos católicos, se santifican por una semana y las demandas del Señor son que seamos santos todo el año y por el resto de nuestras vidas, no por una semana. Es 24/7. La vida de la resurrección es nuestra vida ahora mismo. Esa es nuestra vida. La proclamación del Evangelio nos prepara para su segunda venida. Cada clase de escuela dominical, cada versículo, cada canción, cada sermón que aquí se enseña el domingo y se vayan las mañanas el domingo, domingo tras domingo estamos haciendo eso, preparándonos para su venida. ¿Y qué tal si el Señor nos llama antes? Bueno, entra en el gozo de tu Señor, tu fiel y buen siervo. No nos cansemos, hermanos. El trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué es importante hacerlo, hermanos? Porque, como decía al principio, el día de la muerte nos va a llegar a todos. A todos. Grandes y pequeños, la muerte llegará. Y para cerrar, ¿estamos preparados para encontrarnos con Él? ¿Estamos preparados para resucitar? Hermanos, la proclamación del Evangelio nos da esperanza de que algún día todo el dolor y las cosas difíciles que vemos y escuchamos a diario se van a acabar, y eso es lo que nos da esperanza. El Evangelio de que seremos seres nuevos y seremos glorificados.